You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Bienvenido a este nuevo espacio del canal Susana Lago. Cuéntame tu historia. Es un espacio donde vamos a escuchar experiencias vitales, experiencias de personas con diabetes, también de otras patologías, pero también vamos a aprender de música, de literatura, vamos a entrevistar a escritores, vamos a hablar de viajes, de aventura, de todo un poco. Y hoy tenemos con nosotros a una persona a la cual yo hace mucho tiempo que quería entrevistar, espero que alguna vez pueda conocer en persona, que es Rebeca Pavón Sáez, de la Tierra de las Naranjas, de Valencia y de las Fallas. ¿Qué tal está, Rebeca? Muy bien, Susana. Encantada de estar aquí. Bueno, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación a la entrevista. Os habréis quedado todos así, aunque ya por la imagen sabréis quién es, pero no, esta chica es diabetes positive. ¿Qué me está diciendo Susana? ¿No, Rebeca? Total, yo creo que hay muchísima gente que me sigue y que no me reconoce por mi nombre. De hecho, cuando me presento como Rebeca, es como ya cuando digo el nombre de Instagram, ya me ubican un poco. Es normal. Es lógico, ¿no? Tú has querido Total. utilizar ese nombre tan llamativo, diabetes positive, que además va muy unido a lo que tú comunicas en ese perfil de Instagram, ¿no? Que luego desarrollaremos el porqué de ese perfil, cuál era el objetivo, etcétera. Pero lo primero que queremos hacer es conocer a Rebeca. ¿Quién es Rebeca? Bueno, pues es una chica súper normal, realmente. Que aparte de tener diabetes tiene muchísimas más ambiciones y muchas cosas más en su vida. Pero Por bueno, sí que es supuesto. verdad que a nivel Instagram y tal, la gente me conoce principalmente por mi diabetes, por hablar de diabetes, por divulgar sobre diabetes y sobre todo pues por intentar acercarla al día a día y compartir mis experiencias, mi vivencia y lo que es mi recorrido con esta enfermedad a lo largo de estos 10 años. Pero por supuesto que soy muchísimas más cosas, aparte de diabética, que es un término que molesta un poco, pero bueno, lo pongo así un poco. Además, también, bueno, soy una persona que quien me sigue en Instagram o en Instagram personal sabe que me encanta viajar, que me encanta hacer cosas, que soy súper activa. Y bueno, soy mil cosas más, aparte de diabética, por supuesto. Por supuesto, es que por encima de todo es Rebeca, ¿no? Eso por encima de todo. Luego ya tenemos una compañera que nos acompaña a todos los sitios, como tú bien lo muestras en tu cuenta de Instagram, porque reflejas la realidad, la cotidianidad de nuestro día a día, que es una intrusa, ¿no? En nuestras costumbres diarias, incluso las intenta romper, ¿no? Y romper nuestros planes, y nosotros luchando día a día contra ella o con ella, ¿no? Para decir, no, no, a ver, tía, que yo quería hacer esto. ¿De qué vas? ¿No? Total, total. Sí, a ver, realmente yo muestro una diabetes real. O sea, con sus cosas buenas, sus cosas malas y además hoy precisamente he subido una publicación sobre ello, aunque mi Sí, nombre en Instagram es yo creo que muy explícito porque al final diabetes positive, o sea, es la forma en la que yo enfrento tanto esta enfermedad como cualquier adversidad en la vida porque creo que es necesaria la positividad y enfrentar las cosas así. O sea, al final vivir es esto, son cosas buenas y son cosas malas. Y creo que hay exacto. una importante, que es cómo enfrentamos esas adversidades que al final pues las van a ver siempre, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente hablo de una diabetes real. Por muy positiva que sea, como te decía, hoy he subido una publicación en la que al final también hablo y normalizo pues que haya días malos, que haya días en los que uno no puede más
que estar enfermo es un asco y que es lo que tú decías, que a veces, aunque no dejamos que nos limite, porque en la vida vamos, lo he permitido, pero sí que es verdad que a veces pues, hay cosas que se hacen más complejas por el tener que hacerlas acompañado siempre Por de supuesto. esta piedra, de esta mochila, de como lo quieras llamar. Claro, a ver, querer seguir llevando los planes de nuestra vida no quiere decir que seamos conscientes de que esto no es fácil, ¿no? Y que esta mochila pesa. Y por lo Mm. tanto tenemos derecho a protestar y a tener días en los que estamos cabreados. Y creo que la publicación, si no me equivoco, que has hecho hoy, tiene también mucho que ver con que no se prioriza, ¿no?, el derecho al acceso a la medicación con respecto a otros intereses, ¿no?, ocultos, que últimamente se ha hablado mucho precisamente de la falta de FIAS, de otras insulinas, el acceso, etcétera, ¿no? Sí, yo la he vivido, esa falta de medicación, es angustioso saber que tu vida depende de un vial de insulina y que no lo puedes encontrar en ningún sitio porque no sé por qué, pero no estamos teniendo acceso a ellos. Entonces es que me parece, o sea, bueno, brutal. O sea, creo que no te imaginas la cantidad de gente que me ha escrito diciendo me estoy desesperada, no encuentro insulina y ya no eso, ¿no? Sino que todas las personas que tienen diabetes, sean tipo 1 o sean tipo 2, que no tienen acceso a suministros, que no tienen agujas, que no tienen glucómetros, que no tienen sensores, lo cual es un derecho y una necesidad porque tienes una enfermedad y tienes que controlarla. Y al final todo eso son herramientas para poder controlarla más y mejor. Exacto, es así de claro, ¿no? No, no se puede decir más alto y más claro. Y es una realidad, ¿no?, que últimamente en los últimos meses se ha escuchado mucho, incluso en verano se llegó a escuchar también la falta de glucagón en algunas farmacias, ¿no? Mm. Entonces, aquí hacemos un llamamiento, que son cosas vitales, ¿no?, y que prioritarias, y que ya conocemos perfectamente que hay en otros países que, por desgracia, esta situación lleva pasando mucho tiempo y que muchas personas no tienen acceso a la medicación, a ninguna medicación con diabetes y sabemos todos cuáles son las consecuencias, ¿no? Pero incluso aquí, ¿no?, en nuestro país, ¿no? Sabemos que hace ya unos años la Federación consiguió aprobar el acceso a los sensores para las personas con diabetes tipo 2 insulinizadas, eh, ¿no? Y yo recuerdo haber tenido que luchar para que a mi suegra le pusieran un sensor, es decir, ya aprobado, ¿no? Y tuve que luchar por ello. Aquí en el País Vasco es verdad que, bueno, protesté y al día siguiente estaba, pero que haya que seguir exigiendo lo obvio, ¿no? Es increíble. Era como un sentimiento de me siento pesada, me siento culpable, cuando simplemente estoy, bueno, pidiendo una cosa que es un derecho y además respecto a lo que hablábamos de antes, por ejemplo, cambiar de insulina, porque, bueno, yo era como de, bueno, no te preocupes, habla con el endocrino que te recete otra. Es que todo se ve muy fácil desde fuera, pero no es tan fácil, hay un proceso de adaptación. A mí me costó mucho adaptarme a FIAS y volver a otra también me va a costar. Entonces esto no es, vale, pues ahora cambio de un día para otro, no, es que tienes un tratamiento pautado que no puede cambiar de la noche a la mañana porque no haya suministros. Por ejemplo, con el tema de los sensores, en muchas comunidades nos dan sensores contados. Entonces, en el momento en el que uno se rompe, uno se engancha, uno sale defectuoso o por lo que sea, porque pasan cosas, es que pasan y es normal, ¿no? Tienes ya como que cojeas de uno, ya vas contando los días, si llegas, si no llegas, si viajo, si se me rompe ahí. Entonces, vivimos como en una constante angustia que encuentro ilógica porque es que, repito, es una necesidad, o sea, es que al final nuestra vida depende de ese tratamiento. Y saber que no puedes disponer de él o no disponer de la manera que deberías, pues es algo que al final, creas que no, también genera un poco de ansiedad. Es una ansiedad añadida a la propia ansiedad que ya produce a veces tener diabetes. Así de claro. Mm. Y eso es así, ¿no? Se nos rompe un sensor, bueno, que puede ocurrir, un empujón o simplemente por uso, ¿no? Y ya te entra una ansiedad como, bueno, ahora tengo que llamar al laboratorio, a ver si puedo conseguir otro, dar explicaciones, ¿no? Como si hubieses cometido un delito. Incluso Sí. las tiras de glucosa, yo recuerdo que últimamente ya es que te las dan con cuentagotas y te miran mal si les pides, oye, Mm. es que lo necesito. Ya, pero es que ya tienes el sensor, ya, pero es que no es tan Claro. fácil, ¿no? Sí, a mí me pasó además no hace no mucho que fui bueno, a renovar recetas y demás y pedí las recetas para el glucómetro y me dice el médico, bueno, pero si tú te llevas sensor, o sea, como queriendo decir, ¿para qué las quieres? A ver, llevo sensor y la mayor parte del tiempo me mido con sensor, pero yo también me hago mediciones capilares, bien sea Por pues porque supuesto.
pero comparar porque estoy en una hipoglucemia o porque me da la gana, quiero decir. Entonces me sentí como juzgada y al final como si yo tuviese que estar mendigando algo que, oye, ni que te costara dinero a ti, o sea, quiero decir que, o sea, no sé, ¿sabes? Es que me parece un poco ilógico, la verdad. Creo que hay mucho desconocimiento y en este canal lo he dicho en varias ocasiones en diferentes foros y luego pues como no soy políticamente correcta, ¿no? Pues soy señalada, pero me da igual, voy a seguir siendo así. Y existe, la diabetes es una patología mal conocida, ¿no? Pero incluso dentro del sistema sanitario, porque creo que no todos, porque por supuesto hay muy buenos sanitarios y muy... eh, bueno, que se involucran muchísimo, pero todavía hay algunos que les cuesta entender lo que esto supone. Sí, sí, los hay. Yo he dado con todo un poco, la verdad, y hay gente a la que le estoy súper agradecida y hay gente con la Por que, a ver, supuesto, a veces he ido a las revisiones y me he sentido como, bueno, pues porque tengo que venir, pero estoy perdiendo el tiempo porque es que salía exactamente igual que entraba, con las mismas dudas. De hecho, había cosas que yo preguntaba y que yo misma me contestaba porque no me sabían decir. Y además, lo hablábamos antes, yo, por ejemplo, tengo la prueba más clara en que mi diagnóstico hubo un error brutal. O sea, perfecto. el médico me diagnosticó una diabetes tipo 2 cuando mi caso desde un principio era un claro ejemplo de diabetes tipo 1. Estuve muchos meses tomando metformina, que no era el tratamiento que yo necesitaba, y perdí el tiempo y además es que perdí salud en todos esos meses. Entonces, Por supuesto, está claro que al final, bueno, pero es que hay casos que son de manual y que son claros y que dices, ¿cómo puede ser que a mí se me haya detectado una diabetes tipo 2 si mis síntomas son claros de diabetes tipo 1? Y a lo largo de estos, pues fíjate, ya casi 14 años con diabetes me he encontrado de verdad, o sea, con momentos en consulta de decir, tierra, trágame, o sea, ¿en serio me estás diciendo esto? Me estás diciendo, yo qué sé, pues tú come lo que quieras, te pinchas y ya está, o te pinchas más, o no sé, cosas que no se sostienen de verdad, que es que dices, en serio, que me lo diga alguien que no padece la enfermedad, yo lo comprendo, o sea, yo desconozco infinidad de enfermedades porque no por las sufro. supuesto. A la mía me involucro en la mía y es normal, pero una persona que es médico, un endocrino, una persona que se supone que es especialista en esto y son los que te tienen que brindar esa atención y esa ayuda, pues cuanto menos es llamativo. Yo cada vez tengo más claro, Rebeca, que los expertos somos nosotros, las personas con diabetes. Eso lo tengo clarísimo, ¿no? Entonces, cuando te encuentras con los educadores en diabetes, que ellos también suelen tener un bagaje bastante importante y conocimiento, ¿pero por qué? Porque están en contacto con nosotros y nos escuchan, con lo cual aprenden. Y ya está, no, no hay más, ¿no? Y ese diagnóstico en tipo 2, ¿cómo ocurrió? O sea, ¿tú cómo te empezaste a encontrar? ¿Qué sentías en tu cuerpo? Me imagino que o sea, lo habitual, ¿no? Sed, pérdida de peso. Total, yo tuve todos los síntomas realmente de una diabetes tipo 1. O sea, yo me quedé súper delgada, comía cantidades exageradas, bebía agua a un nivel brutal, iba muchísimo al baño, estaba siempre cansada y al final en general tenía una sensación de malestar y de no encontrarme bien porque uno sabe cuándo le pasa algo. Entonces, bueno, pues análisis y demás, las glucosas me salían altas, pero no sé, me diagnosticaron diabetes tipo 2, no me preguntes por qué. Sí que es verdad que yo soy súper curiosa, entonces por mi cuenta pues empezaba a mirar. Yo ya en el fondo sabía que diabetes tipo 2 no me cuadraba mucho, yo creía que era más una tipo 1, me moví, fui, pero aún así pasó tiempo porque al final, bueno, pues tú delegas, ¿no? Tu salud en un médico porque al final es la persona que tiene que diagnosticarte. Entonces, pues bueno, confié, empecé como con una especie de dieta. Empecé con las pastillas, pero vamos, seguía encontrándome fatal y al final no recuerdo exactamente, porque es una parte que no es que la haya bloqueado, pero sí que es verdad que hace bastantes años y creo que fue como tan traumático que tengo muchas lagunas, pero sé que al final acabé yendo al hospital porque yo no me encontraba bien, o sea, es que ya no tenía energía para nada. Y nada, y en ese momento pues me midieron y creo que estaba como en 700 y pico. Y ya a partir de ahí, pues salí con mi tratamiento, salí con insulina, salí con plumas y nada, y me cambió la vida completamente. Así que tuviste dos diagnósticos, dos debut, ¿no? Sí, digamos que ese primer debut en diabetes tipo 2 ya me preparó un poco para lo que venía, porque yo sabía que las cosas no me cuadraban, entonces, pues bueno, me di un margen de unos meses para decir, vale, yo no estoy bien, cuanto menos sé que me pasa algo y me preparé un poco para lo que iba a venir, porque yo ya me olía que por ahí había algo. ¿Pero tú conocías algo de diabetes? Pues yo tenía en ese momento una compañera en clase que tenía diabetes y además como bastante reciente, había debutado bastante reciente, entonces algo.
y bueno, tenía familiares lejanos, pero no tengo nadie realmente directo. Entonces yo en ese momento, pues sí, me puse a investigar sobre diabetes y la verdad es que cuando me diagnosticaron fue como, jo, qué fuerte, sentí miedo, sentí lo que yo me imagino que todos sentimos en ese momento, pero sí que es verdad que lo que había leído era como de, bueno, pues vale, voy a necesitar insulina en cada comida, me voy a tener que pinchar, no pasa nada, yo soy valiente, las agujas no me dan miedo, yo me acoplo a todo y ya está. Y claro, ha Qué sido con los años. utopía, ¿eh? Qué ilusa, ¿eh? Es que ojalá fuera eso, cuando pasan los años y dices: "Dios mío, pero si es que hay días que respiro y me pongo en 300, si es que me pincho y no pasa", o sea, ya ahí ya es cuando he dicho: "Vale, ahora entiendo la magnitud de lo que tengo, cuán difícil es gestionarlo", y sobre todo algo que siento muchas veces es que como al final nuestra patología a nivel físico no se refleja, la gente es como, o sea, que yo no pretendo tampoco que nadie No, 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 por supuesto. Sí. pero tú estás genial, ay, pero estás súper bien, pero si tú. Y entonces dices, a ver, es que a lo mejor en ese momento yo estoy en 300 y pico de azúcar, estoy que ni veo bien de la subida de azúcar que tengo y dices, bueno, sí, claro, estoy fenomenal, ¿sabes? Claro, al final visualmente no nos falta un dedo, no, no, o sea, ¿sabes? Que oye, que menos mal, me refiero, pero que sí que es verdad que visualmente no hay nada que pruebe que tenemos diabetes. Entonces, en ese sentido, pues eso también hace que la gente se confunda un poco más, yo creo, sobre la Y enfermedad. empatice menos, ¿no? Y empatice menos. Y además, las personas con diabetes, yo creo que en general tendemos como a minimizar, ¿no? Mientras estamos en una conversación y estamos entrando en hipoglucemia, pues yo por lo menos me he visto así, pues me saco un azucarillo o una pastilla de glucosa y sigo, intento seguir con la conversación y con la actividad en una reunión de trabajo, mientras conducimos, tenemos los zumos, lo que sea cerca para, ¿no? Entonces, nos hemos acostumbrado a minimizar a los demás, hacia los demás, lo que realmente estamos sintiendo, porque como estamos continuamente controlando y en alerta, si no tendríamos que paralizar al mundo. Entonces no queremos y paralizarnos a nosotros mismos. Entonces ya creo que eso también, ¿no? Nosotros mismos como que le quitamos importancia, ¿no? No es que le quitemos, pero cara al exterior, sí, ¿no? Pues no, si sigue haciendo todo, ¿cuál es el problema, no? Pese a que tú no hayas dormido una noche, por escuchar las alarmas, te levantas al día siguiente a trabajar igual, con la sonrisa, aquí no pasa nada, ¿no? ¿No crees? Sí, además yo a veces lo pienso y yo, por ejemplo, en el trabajo, depende de la época, pero hay muchísimos días que yo tengo varias hipoglucemias, no severas, no preocupantes, pero bueno, ves la flecha caer, te plantas en 70, estás como mareado. Y es lo que tú dices, lo tienes tan normalizado también porque por otro lado, al final pienso, si cada vez que tengo un episodio así, yo tuviera que irme del trabajo, tuviera que sentarme, a ver, es que no podría ni siquiera ir a trabajar por mucho que yo quiera, ¿sabes? Entonces al final, pues bueno, hay una parte de mí que que Supervivencia. esas cosas. Y luego es lo que tú has dicho y es tal cual. O sea, yo creo que las personas que tenemos diabetes hemos aprendido a vivir siempre en alerta. O sea, yo no concibo una vida que no sea mirando el móvil, midiéndome constantemente, cuando voy a conducir, durante, me paro en un semáforo, si me está bajando, si me está subiendo. Eh, por ejemplo, o sea, directamente antes de esta entrevista, corriendo, voy a medirme a ver si aguanto la entrevista, tengo por si acaso un zumo, si me baja un poco, si no, si se alarga mucho. O sea, nuestra vida es completamente pensar, pensar, pensar y anticiparte. Entonces, hemos acostumbrado a estar alerta y lo que tú dices, y a minimizar casos que seguramente a personas que no tienen diabetes, si les ocurriese, pues sí que paralizarían su vida, evidentemente, porque es que hay motivo para hacerlo, pero nosotros lo tenemos ya tan normalizado y forma parte de nuestra vida que es como, bueno, pues estoy baja, me tomo algo y sigo, estoy alta, pues me pincho y ya está, y en este momento no como, ¿sabes? Es como algo normal ya para nosotros. Y tú lo reflejas muy bien en ese canal de Instagram, porque lo que te comentaba antes, ¿no? Yo que lo visualizo muchas veces y muchísima gente lo sigue, hay situaciones, ¿no? Lo que es ir a comer, ¿no? Claro, la gente va a comer y mira la carta o mira el menú y ya está. Pero nosotros no. Nosotros primero tenemos que saber cómo estamos. Sabemos si vamos a ir a comer fuera o no. ¿Qué tipo de comida vamos a comer? Y cuando nos traen el plato, empezamos a hacer cálculos, ¿no? Que el otro día ponías tú un vídeo ahí con unas gafas y haciendo un cálculo, pero es que es así. Y mientras seguimos una conversación y hacemos todo lo demás, lo que hace el resto de la gente. O sea, tomamos Realmente, más de 100 decisiones al día, sí. Nos más las, anticipamos, añadidas a nuestra vida personal, claro. claro, más luego anticipate a cuándo me van a servir, me tengo que pinchar un poquito antes, si llego.
alta a la comida. Si yo baja, me tomo algo, me espero, porque si claro, tomo algo, ya luego me planto otra vez alta, entonces voy a empezar a comer. O sea, es como un constante. Y luego lo que tú dices, entre medias, tienes que mantener conversaciones, pues si estás en una comida, por ejemplo, de trabajo, tienes que seguir el ritmo, tienes que mantener esa conversación, tienes que como que no se note porque no es vergüenza, ¿no? Pero también es ese punto de algo personal que tampoco te apetece contar. No, Entonces, por supuesto. una situación, ¿sabes? A mí me pasó, no tiene mucho que ver, pero yo este fin de semana es algo súper típico en nosotros, pero realmente me di pena. O sea, hemos estado de viaje fuera y por la tarde, bueno, a mí me apetecía muchísimo probar un dulce típico del sitio donde hemos estado, porque estaba en todos los sitios, me hacía mucho gozo, yo soy súper golosa, súper de dulce, y, y nada, y fue como que por fin teníamos un momento para ir, fuimos a una pastelería, todo el mundo se lo compró tal y cual, y era, va, tal, voy a probar no sé cuántos. Y yo veía mi azúcar, ¿no? Todo el rato con la flecha para arriba y decía, por Dios, confío en que la insulina que me he pinchado y lo que estoy andando me haga estar en rango, me pueda permitir, porque me hacía muchísima ilusión, de verdad, o sea, era como de no me quiero venir sin probar eso. Pues nada, llegamos a la pastelería, yo tenía una subida de azúcar brutal, porque además habíamos hecho una comida copiosa, y tuve que decir, pues que no, no pasa nada, no tengo hambre, no me apetece ahora, porque tampoco me apetecía contar. Es que estoy en casi 400 de azúcar, no me encuentro bien, realmente lo que tengo ganas ahora es de llorar, sinceramente, de irme al hotel y me di pena, de verdad, de decir, jolín, con lo que me apetecía, lo estaba celebrando este momento y he tenido que prescindir de ello porque realmente mi azúcar no me lo permite. Entonces, yo sé que eso es difícil de entender porque la gente al final, bueno, pero te pinchas y ya está. No, es que no es tan fácil. Es que yo no puedo estar en 400 de azúcar y arrearme un dulce ni puedo hacer según qué cosas, igual que hay momentos en los que me lo tengo que comer por necesidad aunque no me apetezca. Entonces, sé que es difícil Exacto. de entender, pero para nosotros es, para mí fue frustrante, la verdad, y me sentí como, jo, qué mal, ¿no? Porque no puedo hacer algo tan normal como tomarme un dulce, un café con las personas con las que he venido a viajar y no sé, ¿sabes? Y compartir este momento con todos. Entonces, bueno, pues son cosas con las que hay que lidiar y en fin. Así es, así es. No, no, y eso es en nuestro día a día, ¿no? Y luego otra publicación que ponías, ¿no? Que te tomas una manzana, de repente la flecha para arriba sin ningún fundamento, te tomas un trozo de tarta un día que te apetece y la flecha para abajo, lógica, yo creo que es caprichosa, ¿no? Y que aquí influyen muchos factores, no solamente físicos, sino también psicológicos. ¿No? Y lo que hablábamos antes, en las mujeres, creo que es un tema que no se habla en todo lo que se debería, en casi nada, el tema de la mujer, ¿no? Pero por supuesto, el tema hormonal, la diabetes, influye muchísimo. Muchísimo. Yo, por ejemplo, a mí cuando debuté nadie me dijo que cuando, o sea, es mi semana premenstruación, hormonas y todo eso, iba a ser una locura, se me iba a despiar el azúcar, iba a necesitar mucha más insulina de la que me pongo de normal. Exacto. Entonces, es algo que he tenido que descubrir yo por mi cuenta, que al principio era frustrante porque yo no entendía el porqué, hasta que encontré ya que siempre era el mismo patrón y entendí que era eso, investigué por mi cuenta, pero es que es frustrante porque nadie te lo explica y, o sea, literal que yo necesito el doble de insulina y aún así a veces comiendo lo mínimo, pasando hambre, haciendo auténticos sacrificios, es que no bajo de 300. Y lo que tú decías, que seguir haciendo mi vida, tener que llevar una casa, ir a trabajar, tus quehaceres diarios y tus obligaciones, que todos tenemos las nuestras, ¿no? Y entonces dices, de verdad, o sea, porque en ese sentido hay muchas diferencias entre hombres con diabetes, mujeres con diabetes, nosotras tenemos un añadido y de eso tampoco se habla y me parece que es súper No, importante hablarlo. Mm, exacto. Es que yo fíjate que recuerdo, a mí me diagnosticaron con 11 años, ya tengo 41, con lo cual ya llevo un buen bagaje también. Y recuerdo que desde la primera menstruación yo le decía a mi endocrino, a mí la semana antes de la regla, la insulina es agua. sí. Te juro que no como absolutamente nada fuera de lo estrictamente necesario, hago la misma actividad y esto se descontrola. No, 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 son cosas que, no, perdona, hace Mm. unos años me lo corroboraron, ¿no? Porque, bueno, ya parece ser que ha habido unos estudios, alguien que se ha molestado en tomar nota, pero es tan fácil como ver las gráficas y lo que tú has hecho, ¿no? Se repite el patrón. Ya está. Es que es así. Hagas lo que hagas, esto ocurre. Igual que influye en la adolescencia, igual que influye en la menopausia, igual que influye en un embarazo, ¿no? Entonces está el tema hormonal. ¿Y eso quién lo sufre? Las mujeres. Y como siempre, cuando es mujeres, parece que es de menor Menos. importancia. Mm, total.
Bueno, pues para eso estamos, para reivindicar, chicas con diabetes, que sepáis que es así, ocurre, no pasa nada, todos lo sufrimos, ya está. No hay más, es un añadido que tenemos, pero pues lo único que podemos hacer es lo que has comentado tú, ¿no? Intentar controlarlo de la mejor forma posible y ya está, ¿no? ¿Cuándo decidiste abrir ese canal de humor picaresco de la diabetes, que creo que fue hace 3 años? ¿Qué se te, sí, qué te llevó a hacerlo? Pues mira, vino la pandemia, yo soy una persona que voy siempre al 200%, o sea, no tengo tiempo, me faltan horas al día, bueno, tú sabes que ha sido súper difícil también ponernos de acuerdo y poder encontrar un día Eso para... creo que es típico en las personas con diabetes, ¿eh? Rebeca, creo que no es algo de tu personalidad, porque todas las personas con diabetes que yo conozco son, vamos, pluriempleadas. Parece que tenemos poco trabajo. Totalmente, entonces yo como tenía poco, pues me añadí uno más, que fue, vale, voy a crearme una cuenta de Instagram, me voy a... A ver, realmente llegó la pandemia, pasé de ir muy a tope a pasar muchísimo tiempo en casa, de repente parar y dije, vale, ahora es el momento. Yo ya había pensado en ello en algún momento porque creía que podía ser algo que ayudase a la gente, que me conectara con otras personas que pasaban por lo mismo y también me ayudara a mí misma, porque Mm. yo en algún momento de mi vida me he sentido sola o me he sentido incomprendida, incluso teniendo muchísima gente, porque tengo la gran suerte de tener a mi alrededor a gente que me apoya mucho, pero al final, evidentemente, cuando tú no sufres algo, por mucho que tú cuentes y te hablas y demás, no llegas a empatizar de la misma manera que alguien que sí. O sea, lo que tú antes decías, por ejemplo, del tema de las reglas, pues tú que lo sufres puedes saber exactamente lo que yo vivo también y estoy viviendo justamente ahora, ¿sabes? Que estoy en ese momento. Entonces, esa conexión que se genera, aunque sea a través de una pantalla, es para mí de verdad brutal y es lo que me motiva a estar aquí todos los días. Entonces fue en ese momento que dije, a ver, yo cuando debuté, eché en falta estar en contacto con gente que también tuviese diabetes, eché en falta mucha más información, me sentí un poco sola, me sentí un poco abandonada. Yo al principio tampoco tuve mucha suerte con mis médicos, entonces pensé que podría ser una buena idea y que yo podría de algún modo compartir todo lo que a mí estos años con diabetes me habían enseñado. Al final yo hablo de mis experiencias, yo no soy médico, yo no soy endocrino, no soy nutricionista, no soy absolutamente nadie en ese aspecto, por eso cuando mucha gente me pregunta por tratamientos, por cosas como muy específicas, prefiero no mojarme porque no soy quien, pero al final lo que sí que puedo hacer es hablar de lo que yo he vivido, de cómo mentalmente me han afectado esas situaciones, de cómo he superado ciertas cosas, de cómo me he enfrentado a ciertos miedos. Entonces creo que, bueno, pues ese bagaje que tengo con diabetes podría ser positivo compartirlo y al final no fue más que eso. Esas ganas de ayudar y esas ganas de conectarnos entre nosotros. Y creo que tanto he ayudado yo a mucha gente como muchísima gente me ha ayudado a mí. O sea, no solo soy yo la que, ¿sabes? La que ayudo. No, no, es que yo sigo aprendiendo cada día de toda la gente que me escribe, que me comenta, que me manda mensajes, de la gente que me agradece y de verdad que hay cosas que me saltan las lágrimas cuando las leo y, y para mí es la mayor motivación para seguir haciendo lo que hago, porque al final es lo que te decía, no tengo tiempo, eso como un año más, pero lo disfruto tanto que no me cuesta hacerlo, no me cuesta. No, no, doy fe. Y aparte que de verdad que ayudas, ¿eh? Eh, Provocas muchas sonrisas, provocas muchas emociones y empatizas enseguida, ¿no? Porque el otro día publicaste, ¿no? Los miedos que tengo con diabetes. Y son cosas que hemos pensado absolutamente todos. De hecho, cuando llegó la pandemia, yo creo que muchos de nosotros y de nosotras llegamos a pensar, Me voy a morir. Sí, 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 sí. Fue yo, fuerte. por ejemplo, la nevera, mi marido me dice, tienes la nevera como si fuera, si viviesen aquí 5 diabéticos. Digo, ya, pero es así. Yo también, yo también. Además, era como que el mínimo dolor de cabeza, ya estabas alerta, la mínima sensación de tal, luego la gente con la que compartías en ese momento, si vives en pareja, si vives con padres, con hermanos, con quien sea, lo pasaron también mal porque tú eras considerada grupo de riesgo, entonces desde el principio era como de no, 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 no te quiero contagiar, no te quiero tal, estábamos como en una burbuja, en ese momento había mucha incertidumbre. Yo pasé miedo, intenté no exteriorizarlo porque no quería preocupar a nadie, pero pasé un poco de miedo y fue una época mentalmente dura, porque al final siempre tenemos ese añadido, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, cuando publico
cosas en tono de risa y de humor, porque yo siempre intento quitarle importancia a las cosas y enfocarles de esa manera. Es eso, cuando estás viendo una película, cuando estás viendo, pues es una pandemia, fin del mundo, cosas así, y enseguida lo primero que piensas es, bueno, yo ya estaría muerta, yo soy la primera en caer, porque es que al final es así, y es fuerte y te ríes de ello, pero realmente siempre hay ahí como un ápice ¿sabes? Un punto de, oye, ¿y si pasa? ¿Sabes? A mí el zombie, total, ¿qué más me da? Si no me va a matar mordiendo. No me va a matar a mordiscos. ¿Qué más me da? No me va a Total. preocupar de eso. No, pero es así, ¿no? Entonces tenemos, pero es importante el humor. Es importante el humor porque nos ayuda en nuestro día a día, ¿no? Igual que un vídeo que publicaste es que estás en el coche intentando ponerte insulina y estás mirando para todos los sitios, ¿no? A ver si alguien te ve o no te ve, que no es de ni mucho menos ya puro pincharnos en público, ¿no? Pero al final siempre te queda, porque seguro que algún comentario te habrán hecho alguna vez, o por lo menos has escuchado a alguien que se lo han hecho. O incluso ya no es porque te dé ni vergüenza ni porque la gente tal, pero es como la típica pregunta que se hace sin ningún tipo de maldad, y yo lo entiendo, pero dices, es que me apetece contestar a esto, ay, no te hace daño, ay, no te duele, ay, qué impresión, ay, yo no puedo, ay, yo no tal. A ver, no es que me guste, no lo hago por placer, o sea, me da muchísima pereza, en invierno me mata tener que pincharme. Desearía sentarme, empezar a comer y no tener que estar siempre, ay, espérate que me pinche, espérate que me mida, que a veces me sabe hasta mal por la gente con la que voy, pero es que no tengo otra opción. Entonces, es lo que hay, ¿sabes? Y he recibido un montón de preguntas y además yo al principio, por ejemplo, era súper reservada con eso. Me iba al baño, además los primeros años a mí pincharme me costaba horrores. Yo me acuerdo cuando debuté, me levantaba súper pronto, me pinchaba mi madre, solo preparar la aguja ya era como 10 minutos para ello y ahora ya es algo súper automático, me da igual donde me pille, lo hago en cualquier momento y en cualquier sitio, pero siempre hay pues eso, gente que mira, gente como que ya te digo, no son ni preguntas. Yo a lo mejor estoy en una cafetería, me estoy pinchando porque no me apetece ir al baño y a veces pues hay gente mirando y notas un poco también esa mirada de, ay, fíjate, como, Pobre. ¿sabes? Que son cosas que nos hacen con maldad, pero que bueno, pues oye, yo qué sé, ¿sabes? Pues sí, tan joven, pero bueno, o sea, por lo menos, ¿sabes? Tengo tratamiento en mi enfermedad y puedo vivir y puedo seguir. Exacto. Bueno, y soy una afortunada en ese sentido. Sí, sí, por supuesto. No, no, eso lo tenemos todos muy claro, ¿eh? O sea, tenemos una enfermedad, sí, por supuesto, pero tenemos un tratamiento que nos permite llevar una vida totalmente normal, perseguir los sueños que queramos, los objetivos que queramos, pese a que muchas veces la condenada de ella pues sea una pesada. Fíjate que escuchándote y volviendo un poquito al inicio de la entrevista, es que me llama todavía más la atención porque tú eras muy joven cuando te diagnosticaron diabetes. En el primer diagnóstico hablo, Rebeca. Entonces, eras una niña. Entonces, ¿cómo pudieron decirte diabetes tipo 2? Pues esas son las cosas. A ver, no era tan joven, lo que pasa es que yo creo que la gente se piensa que soy más joven de lo que soy, porque yo realmente cumplo 33 años este año, tengo 32, me debuté con, no sé si eran 17, 18 más o menos, porque al final entre que me diagnosticaron y tal, Muy sí, joven, muy joven. me refiero, no tenía 10 años, no tenía 5, no tenía tal, ya tenía como uso de razón y Sí, sabía, pues, pero da igual, eras joven era para un joven y además diagnóstico en tipo de 2. porque yo estaba pues en plan adolescencia, en un momento en el que tenía que decidir qué estudio, no sabía por dónde tirar y de repente en el momento en el que tienes mil dudas en tu cabeza propias de tu edad, pues además tienes un añadido que es, vale, estás enferma, tienes una enfermedad incurable y vale, y ahí lo llevas, ¿sabes? Y sales del médico, pues eso, con ese diagnóstico y ya está, que además, como bien dices, fue erróneo. Entonces, fue duro y además, pues eso, sobre todo el hecho de que me diagnosticaran algo que no era lo que yo tenía, de haber sentido que perdía el tiempo y de estar con un tratamiento que no era el mío, cuando, como tú bien dices, por edad, por, por todo, por síntomas, al final yo tenía gente en mi familia que tenía también diabetes tipo 1, entonces es que era un claro caso de diabetes tipo 1. Mm. Pero bueno, es un Así poco es. lo que antes, ¿no? Esa falta de... Hay gente muy preparada y muy buena en lo que hace, pero luego encuentras Sí, sí, por también supuesto. Sí, sí, por supuesto. todo y que al final, pues yo entiendo que somos un paciente más, pero para ti, pues lo importante eres tú, tu diagnóstico y saber lo que tienes. Entonces, en este caso fue una diabetes 1 y no hubo pues mayor importancia, digamos, pero imagínate que lo que tienes es otra cosa y que el tiempo es importante y el tiempo en el que te lo Eso es. diagnostican. Ahí estás un poco en manos. Incluso, a ver, la diabetes tipo 2 por supuesto, es súper importante,
y también es grave, ¿eh? No queremos por eso decir que la diabetes tipo 2 en absoluto, pero sí es verdad que es más agresiva la diabetes tipo 1 porque en la segunda hay una resistencia a la insulina, pero el páncreas todavía segrega algo de insulina, con lo cual, pero en la primera no, con lo cual la posibilidad de entrar en coma diabético se acorta en la diabetes tipo 1, ¿no? Por eso muchos niños, sobre todo de edad muy temprana, como no pueden hablar y no pueden expresarse como podemos nosotros, ¿no? Y decir, oye, me encuentro mal, voy al médico, pues muchos de ellos desgraciadamente entran en coma diabético, ¿no? Aunque luego salen a flote. Pero claro, claro que es importante, ¿no? Bueno, pues me alegro de que por lo menos luego tú también fuiste curiosa, ¿no? Y no te conformaste con ese diagnóstico hasta que tú te encontraste bien. Y aquí estás, dando humor, visibilizando de una forma muy importante lo que es la diabetes, hablando de temas que muchas veces nos duelen, pero dándole un toque diferente, creo que es importante. ¿Qué le diría Rebeca, aunque te lo dices cada día con tus vídeos y tus reels en Instagram, a una persona que acaba de ser diagnosticada en diabetes? Bueno, yo, a ver, mi mensaje siempre es el mismo. Entiendo perfectamente esa sensación porque la he vivido y he pasado por ello y entiendo esos sentimientos, y entiendo ese miedo, esa frustración, esa rabia. Es que es un proceso hasta que acabas aceptándolo. Pero yo después de tantos años puedo decir que he tenido sustos, he tenido miedos, he pasado por momentos desagradables, he tenido hipoglucemias, he tenido de todo, pero en todos estos años he llevado una vida perfectamente normal y no hay nada de lo que a mí me guste hacer a lo que haya tenido que renunciar teniendo diabetes. Entonces, al final, yo no voy a romantizar ninguna enfermedad, ni mucho menos la diabetes, porque lo decía antes y lo repito, o sea, yo si pudiese pedir un deseo sería curarme, lo tengo súper claro y daría todo lo que tengo por hacerlo, pero bueno, no es viable. Entonces la acepto, la llevo conmigo, intento integrarla en mi vida y llevarlo lo mejor posible, no dejarle que sea la protagonista, pero le tengo que dedicar su tiempo y dar su lugar, evidentemente, porque está ahí, pero a todo el mundo que acaba de debutar le digo lo mismo, que se puede vivir con diabetes y que se puede seguir siendo feliz, que se pueden seguir haciendo miles de millones de cosas. Yo sigo viajando, yo me he casado, yo llevo una vida súper plena, soy feliz, sigo trabajando. Llevas siempre esa mochila ahí detrás, llevas ese peso, hay días que pesa un poco más, hay días que pesa menos, hay épocas buenas, hay épocas malas, pero al final se puede seguir viviendo y ese es mi mensaje, que con o sin diabetes hay que seguir viviendo y que además es que la vida sigue siendo maravillosa. Por supuesto, en eso lo tenemos claro. ¿Y qué le dirías a tu diabetes? Uf, mira, de verdad, que me dé un respiro, porque llevo una un poco, un poco difícil, que luego también eso es otra, ¿no? Que la gente a veces cuando tienes estas cuentas, como que piensa que, o sea, no sé cómo decirlo, que eres como ejemplo de todo o que te tienen como en un este de, jo, es que tú lo haces todo también, es que tal. No, no, no te equivoques, yo tengo días malos, tengo días que no entiendo nada, Pero si también tengo. lo reflejas perfectamente. Para mí es que eso es tener diabetes y yo lo cuento todo, lo bueno y lo malo. Es más, a veces hago más hincapié en lo malo, Sí, precisamente sí, para por que supuesto. no, y luego digo, madre mía, van a pensar que yo hago lo que quiero, que llevo un descontrol, que para qué. No, hombre, no, también tengo muchos momentos en rango, Por pero los supuesto. visibilizarlos, porque también tengo muchísimas subidas de azúcar y también tengo hipoglucemias y tengo muchos sustos y tengo momentos que la cosa se pone tensa y ahora de hecho pues no estoy pasando por mi mejor momento, pues porque al final también se me ha juntado que llevo una época en la que me he puesto mala, he tenido gripe, he tenido sinusitis, he tenido, en fin, miles de historias y eso siempre es un añadido y hace pues que todo se complique más. Eso, sumado al estrés, sumado a cambios laborales, un poco pues lo que hablábamos antes, hormonas, en fin, ha hecho que sea un poco más difícil todavía. Entonces, pues bueno, en este momento yo no sé, a mi diabetes que le diría, evidentemente que se largue, pero como sé que no lo va a hacer, pues que se quede a mi lado, que intente ponerme lo más fácil posible, que me obedezca, que cuando yo no hago las cosas bien, pues soy responsable de esas subidas de azúcar o de esas bajadas, porque al final lo asumo, pero que cuando yo me comporto, por favor, que me responda, porque si no es que es súper frustrante. Siento decirte que no te va a hacer caso. Que no quede. Lo sé, lo sé.
No, pero yo doy fe de que el canal de Rebeca, Diabetes Positive, es súper realista. O sea, no hablamos de una idoneidad de diabetes perfectamente. No, no, es la realidad. No son gráficas perfectas porque no somos así. Estamos en montaña rusa y el día que sacamos un 111 o sacamos una gráfica plana, ¿no? Y cantamos y bailamos y saltamos. Pues ya está. Hacemos la función de un órgano vital que es el páncreas. Somos la leche. Muy Así fuerte. que está, campeones, campeonas, ya está, no hay más que decir. ¿A quién le lanzaría Rebeca un monitor continuo sonando las alarmas sin parar a modo de castigo? ¿A quién o a quiénes? Uy, madre mía. Pues a mucha gente, pero mira, en relación a la diabetes, al médico que me diagnosticó mal, por ejemplo, le pondría uno ahí y luego a todas las personas que me he encontrado en el camino, tanto sanitarios como gente de a pie, que me ha dado consejos sin yo pedirlos, que se han metido en el control de mi diabetes, que se han atrevido a emitir juicios de valor y que han hecho comentarios que para mí han sido bastante dolorosos. De hecho, hay uno que vino de una compañera de trabajo, que me acuerdo que durante la pandemia, bueno, pues yo me cuidé muchísimo, pero al final soy una persona joven, tengo vida y llegó un momento en el que la gente empezó a salir y yo pues con cabeza salí y me apeteció tomarme un café, pues no me acuerdo si con amigas o con quién. Y entonces recuerdo que oí un comentario un día que fue como de, esta es de riesgo para lo que quiere, ¿sabes? Porque yo fui, por ejemplo, de las últimas en incorporarme al trabajo porque así me lo dijo mi Sí, empresa. sí, sí, Médico a mí. sí. Yo fui con mi mascarilla y en ese sentido, ¿sabes? No he faltado ni he hecho nada. Entonces, oí ese comentario y dije, ¿pero será posible? O sea, es que vamos otra vez a lo mismo, ¿no? Al final, cuando una enfermedad no es visible a los ojos, parece que uno entonces no está tan enfermo. No tiene nada que ver. O sea, tú puedes tener diabetes y seguir saliendo, yéndote a cenar, viajando, viviendo al fin y al cabo, porque solo faltaba que tengas que estar recluida en una habitación llorando todo el día y lamentándote Parece por lo que cuando quieres vivir tienes que justificarte, ¿no? Y eso es que increíble. a veces me he sorprendido a mí misma dando explicaciones de cosas que digo, pero yo por qué tengo que explicarle a nadie si salgo, si entro, si hago, si dejo hacer. Cualquier caso, el problema es mío, lo tengo yo y ya veré yo las consecuencias. Pero es Por que además, supuesto, nada que se salga de lo normal. Soy una persona, necesito y debo vivir y por mi salud mental, o sea, voy a por hacerlo y es que supuesto. igual lo que la gente opine. Pero sí que a veces oyes cosas que dices, wow, qué fuerte tener que oír esto. Qué fuerte. Qué falta de empatía, ¿no? Pero en todos los aspectos, ¿no? Pero falta mucho trabajo de empatía. Vamos a trabajarla, que es importantísimo. Y bueno, y un aro azul de agradecimiento, me imagino que a mucha gente de tu alrededor, ¿no? A muchísima. Me falta gente, pero bueno, mira, pues a mi madre, que al final ha sufrido mi diagnóstico, mis hipoglucemias y todo, y sé, y me lo dice, y lo sé además, que si se pudiese cambiar por mí lo haría, no me cabe duda. En general, a toda mi familia, por supuesto, madre, padre, hermana, a mi pareja también, que además tiene estudios en esto y me ayuda muchísimo con el tema de la nutrición. En cada hipoglucemia, cada vez que viajamos está pendiente, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Mírate, mírate cómo íbamos a andar. O sea, ves esa involucración y la verdad es que dices, Jolín, pues mira, esta es la parte con la que me voy a quedar de tener diabetes, el demostrarme también quién sí y quién no. Y a todos ellos les pondría, vamos, me faltan para poder ponerles. Pues en eso nos tenemos que apoyar, de eso nos tenemos que sentir felices y contentos y orgullosos, ¿no? Los demás que les den. Monitor continuo con alarmas continuamente sonando. Sobre todo esa compañía de trabajo, ¿eh? Eso me ha dolido, me ha dolido. Eso me ha dolido. Así que para allá va. Por lo menos lo lanzo yo también. Yo también quería comentar que compartimos calendario, ¿Eh? Rebeca, ¿eh? Que así hablamos también de Maestra Agujas, de Leticia, nuestra querida amiga en común, que ha hecho un trabajo maravilloso con un calendario precioso, que además es para apoyar a la investigación de la cura de la diabetes, y que tu mes es el mes de agosto. Sí. Sí, ¿Por qué el mes de agosto? Vacaciones. total. Porque a mí me encanta viajar. El mes de agosto al final siempre es el mes en el que más tiempo paso fuera Así se y ve. motivación para el resto del año saber que llega agosto, que me voy a ir una semana, que me voy a ir 8 días, que desconecto, que paso de todo. Además, incluso no desconecto obviamente de mi diabetes nunca, pero sí que es verdad que es como de, bien.
voy a la mía, que sea lo que tenga que ser, me permito, ¿sabes? Y al final, fíjate, porque es lo que hablábamos antes, que muchas veces en esos momentos es cuando luego mejor estoy, pero para mí ese momento, momentos que me motivan y que me dan vida para seguir luego con el día a día y con los quehaceres del día a día, pues esos viajes, esas escapadas que me llenan un montón. Entonces, agosto es, pues eso, vacaciones, viajes, mente en blanco y desconexión. Bueno, pues a todos los invitamos, a coger en Maestra Agujas, le podéis pedir el calendario, ¿vale? Bueno, aquí estoy yo ahí en la montaña, pero hay muchas personas conocidas del mundo de la diabetes, ¿no? De este mundo digital que nos conecta a todos, que yo pienso muchas veces, ¿no? Ojalá hubiera existido cuando yo era pequeña porque ayuda, ¿no? Por supuesto, hay que seleccionar la información, no toda la información es ok, pero como en la vida real, es decir, exactamente igual, pero hay muchas personas dispuestas a compartir su experiencia para poder ayudar, para poder empatizar, como hace Rebeca, como hace Diabetes Positive cada día en su cuenta de Instagram. No sé si quieres añadir algo más, Rebeca, a todo esto que hemos hablado, algo que quieras comentar con todos los que nos están escuchando. Bueno, por acabar con un mensaje positivo, un poco lo que decía antes, a las personas que acaban de debutar, a las personas que están pasando por un mal momento, a toda la gente que tiene diabetes, a los familiares de personas que tienen diabetes, que de verdad, después de tantos años, yo creo que tú también compartes esa opinión. Además, tú eres una persona que también se ha superado en muchos aspectos, en muchas cosas, y que de verdad que no dejemos que esta patología nos limite, que se puede vivir con ella, que es verdad que hay cosas que gestionar de una manera un poco especial o diferente, pero que la vida sigue, que vivir es increíble y que de verdad que adelante con todo. Pues así es. Yo os invito a los que no lo hacéis todavía, que ya estáis tardando, a seguir el perfil de Diabetes Positive en Instagram, va a proporcionar un chute de energía brutal todas las mañanas. Yo por lo menos así lo hago antes de entrar en la oficina. Y también os invito a suscribiros al canal Susana Lagún para escuchar todas estas entrevistas e historias que merecen ser contadas, porque todos y todas nosotros tenemos una historia que contar. Por supuesto, también os invito a que si queréis conocer muchas más historias de personas con diabetes, 111 historias de personas con diabetes, lo podéis adquirir a través de mi mail, susanalagun@gmail.com o en libros.com, que además Rebeca hizo un post hace unos meses de ese libro justo. Lo recomiendo, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, Rebeca. Cuídate mucho, un abrazo enorme y nada, te veo mañana por el perfil de Instagram. A ver qué nos cuentas mañana. Un abrazo a todos. Cuidaros mucho. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me.